Bueno, vamos a seguir con la unidad temática 2, plan de vuelo, segunda parte. Recordemos que es la segunda parte de la unidad para la carrera de agrimensura, fotogrametría básica para la carrera de agrimensura y también aplicada a la carrera de perito topocartógrafo de la UNL. En esta segunda parte de la unidad 2 vamos a continuar con lo que decíamos, habíamos llegado al relatorio de vuelo. Estando entonces ya el equipo de vuelo efectuando los recorridos, se va a generar un documento, un informe detallado de lo ocurrido durante el vuelo, que va a tener todas las características propias del avión que fue utilizado, de la cámara, el personal de vuelo, los datos climáticos, todos los datos referidos al detalle de cada unidad, de cada línea recorrida. Este relatorio va a tener una serie de detalles, fundamentalmente lo que hace a el material fotográfico utilizado, hablando del sistema que veníamos viendo, que es el analógico, ¿no? El sistema analógico que nos va a tenemos que determinar la cantidad de material fotográfico en cada rollo utilizado. Entonces en el relatorio de vuelo va a estar indicado el número de rollo, de qué foto hasta qué foto, etcétera, etcétera, en una planilla. En esa planilla del relatorio de vuelo, fundamentalmente, otro elemento que en el momento del vuelo el fotógrafo va a ir indicando es si el vuelo, por ejemplo, es nulo o no, esa línea de recorrido es nula o no, porque eventualmente puede haber atravesado una zona de nubes, una cobertura de nubes, o sepan que por alguna razón del viento el avión se desplazó de la línea, entonces automáticamente lo anulan. En la planilla saben que ese material fotográfico queda anulado y eventualmente se hará un revuelo de esa zona, ¿no? Este relatorio de vuelo ustedes lo van a encontrar en los apuntes impresos, la planilla con todos los detalles. Respecto al recorrido, o lo que es el índice de recorrido, es un elemento también utilizado para el control de calidad. Ya estamos hablando acá, empezamos a hablar de control de calidad. Y es porque el índice, como bien se dice, el índice de recorrido es la posición final de las líneas de vuelo. Cómo resultó el vuelo una vez realizado el relevamiento. ¿Y cómo se hace? Marcando en una base cartográfica, sobre la misma base cartográfica que proyectamos la línea de vuelo, ahora marcamos cómo quedó el recorrido. Vamos a estar ayudados actualmente por el track del avión, donde directamente nos va a marcar, incluso en el sistema nuevo de las cámaras digitales que vienen con incorporado el GPS, nos va a poder determinar la posición de cada punto de toma de obturación, la posición en XY sobre la cartografía, y nos va a diagramar, nos va a decir cómo fue obturando y cómo fueron posicionadas el material fotográfico, como se ve acá. Esto nos permite comparar estas líneas del índice de recorrido con lo que fue planificado y eventualmente ya empezar a analizar la calidad respecto al posicionamiento, al menos, del material fotográfico. Una forma de hacerlo en manual era sobre una cartografía, teniendo el material fotográfico en la mano, identificar su punto principal y plotearlo sobre la cartografía, por ejemplo, cada 5 fotografías, ¿no? De esta manera uno nos permitía conocer cómo había quedado el material fotográfico. Si eventualmente nos determina esto que hay una zona que no quedó volada, se podrá realizar lo que llamamos un vuelo hueco, un segundo vuelo, un recubrimiento, suele ponerse RH, LH, y generar un nuevo vuelo en el sector que no quedó recubierto estereoscópicamente.
Otro elemento posterior al vuelo es el llamado fotoíndice. El fotoíndice corresponde a a un armado del índice del vuelo con las fotografías originales, acomodada por superposición de paisaje sobre una mesa, de manera de que se puedan leer, se ponen unos papelitos agrandando el número de corrida, el número de fotos, cada 5 o 10 fotos, algún paisaje, alguna laguna, alguna localidad con el nombre, las rutas, y a eso se le saca una nueva fotografía. A eso se le saca una nueva fotografía, que es este fotoíndice. De manera que obtengo yo un elemento para uso de archivo. Fundamentalmente el fotoíndice es para uso de archivo, de manera que yo sé que este material en donde finalmente está guardado, o en el caso digital, en qué lugar de la base de datos está guardado, y a partir del fotoíndice buscar un paisaje a un posterior procesamiento cartográfico y decir, bueno, yo necesito de esta foto número tal a número tal de esta corrida, y buscarla en el armario y obtener rápidamente cuáles son las fotos que voy a utilizar. O sea, por eso el fotoíndice tiene una función de ordenamiento de archivo. Vamos a pasar un poco ahora a lo que es el vuelo digital y al control de calidad. Este es un ejemplo, un avión de fotogramétrico en la localidad de Morón, en Buenos Aires. Este avión, ¿cómo tiene armado su material fotográfico? Ya vamos a ver, no sé si en el apunte ustedes tienen algunas fotografías respecto a este avión, ¿no? Para el material, el vuelo digital, el concepto hoy es entonces tener la zona volar, la van a tener definida a pedido sobre una cartografía, en este caso sobre una imagen satélite. Y esa imagen satélite hoy la van a tener de fondo de pantalla en la misma computadora, donde tienen el programa el programa que les va a permitir diagramar las líneas de vuelo. Seguramente en ese programa ustedes van a tener una base con todas las cámaras que hay en el mercado, de manera que cuando se trata de elegir la focal de la cámara, etcétera, etcétera, o el tipo de sensor, seguramente lo van a buscar en la base de datos del programa, o lo van a insertar. También van a elegir el sistema de proyección local que ustedes estén manejando. Para el caso nuestro en Argentina va a ser POSGAR, posicionamiento geográfico argentino, con sus coordenadas del elipsoide que estamos utilizando, WGC84, ¿no? O el TRF89, el internacional. Pueden apoyarse también con un modelo de elevación. Si ustedes, si bien acá nombramos al modelo de la NASA, hoy, fíjense, en 2006, hablando del 2020-2021, ustedes ingresen al Instituto Geográfico Nacional de la Argentina, donde van a encontrar el modelo de elevación de la República Argentina con muy buena precisión. Y bueno, otros parámetros que necesariamente le van a poner al programa, como la escala media de vuelo, alguna tolerancia, las superposiciones, recuerden, de 60% y 40%, son los elementos que ustedes van a dar al programa para que genere el trazado de las líneas de vuelo. Esos programas normalmente tienen herramientas similares a los CAD, trazados de líneas, bueno, modificación, dividir, bueno, una serie de herramientas que no viene al caso analizarlas ahora, porque va a depender del programa que ustedes están manejando, y de cada programa va a tener un esquema similar pero distinto, y que va a ser seguramente con algún curso de capacitación de uso del software. Pero son herramientas siempre muy similares unas de las otras. Y así, cuando ustedes ya le dieron los parámetros al programa de la zona a volar, le dieron seguramente la altura de vuelo, la superposición, la focal de la cámara que van a utilizar, y le van a pedir al programa entonces que, y le tienen que dar una dirección, una dirección.
norte-sur, algún ángulo respecto al norte, el azimut de la línea, de la primera línea de vuelo. Entonces el programa automáticamente para ese área y esa inclinación le devuelve cómo deberían ser las pasadas, incluso los puntos y la superposición entre dos líneas. Acá este es un esquema, fíjense que es una zona muy movida, una zona de montaña, por eso en el programa le pide un modelo de elevación del terreno, porque va calculando el programa según la altura del terreno. A ver, el avión va a viajar a una altura constante respecto al nivel del mar, pero el terreno, por su movimiento, por ser esta zona de montaña, va a haber lugares que estén más cerca o más lejos del punto de toma del avión. Ahora, en zonas nuestras, como son zonas en las zonas del litoral, zonas muy planas, pueden no tener el modelo de elevación y sí poner un valor medio del terreno. Próxima a Santa Fe ponen una cota de 20 metros de terreno natural y le va a dar una planificación muy buena también. Y finalmente ustedes van a encontrar entonces todos estos datos en una planilla. Acá menciona algunos software, lo van a tener, incluso hay un correo en el apunte, una línea para que ustedes puedan entrar al TopoFlick, donde van a tener mayores datos, donde van a ver estas planillas. Analicen un poco en internet, van a encontrar esta información. Y tiene para cada línea de vuelo entonces los porcentajes de superposición proyectadas, las coordenadas de los puntos de toma, etcétera, etcétera. Y por supuesto cantidad de fotografías que van a necesitar sacar, digitales, estamos hablando de un sistema digital. Respecto al sistema de control de calidad, decíamos que la calidad se va a medir midiendo primero si tienen estereoscopía en todo el terreno, el 100% del terreno. Cuando el software le devuelve el índice de recorrido, o sea, cómo quedó el posterior del vuelo, ustedes ahí también van a analizar qué superposición tuvieron entre líneas de vuelo, por ejemplo, sobre todo cuando hay movimiento del terreno, y si hay una necesidad de rehacer un vuelo, con un vuelo hueco. A ver si se han cumplido todos aquellos requisitos técnicos que se habían previsto, sobre todo en la superposición. En el vuelo analógico, en calidad, también se analiza la calidad del material fotográfico después del revelado, cómo quedó revelado el material, en la nitidez y demás. En el caso de digital, cambia un poquito porque los sensores ya están calibrados para distintas longitudes de onda, entonces ustedes van a tener materiales en distintas longitudes de onda, en el visible, RGB o en el infrarrojo cercano, etcétera, ¿no? En definitiva, cuando le devuelve el índice de recorrido, le está diciendo también por dónde pasó cada punto de toma, dónde fue finalmente, en función de aquella proyección o programación del vuelo, y le va a pedir poder comparar el valor de error, por ejemplo, respecto a la posición que debería haber tenido el punto principal. Cuando alguno de estos vectores de errores supera un vector tolerancia, que también el programa le pide en un momento la tolerancia de los errores, y analiza los errores medios cuadráticos y le puede advertir cuál es la zona de mayor error para que ustedes hagan, por ejemplo, un revuelo. Esto, por suerte, los programas nos dan la señal a dónde están las zonas con mayor error, digamos, en cuanto a la posición de los puntos. Veamos ahora cómo es el sistema de aerotransportado, cómo es el agregado del GPS en el avión, no solo del GPS, sino de la navegación inercial. Actualmente los sistemas tienen el posicionamiento global, GPS, y la navegación inercial o IMU o INS, que van incorporados en forma conjunta
en el avión. La tecnología GPS se utiliza en los sistemas de gestión y control del vuelo, porque es un sistema que nos da la coordenada. Nos va a dar, por un lado, un GPS que nos va a ayudar a navegar el avión, que lo usa el piloto, que va a dar el track del avión, y otro GPS que nos va a dar las coordenadas, que está relacionado, un GPS que está relacionado con el punto principal de la cámara en el avión. Si bien el GPS está en el techo del avión, pero está calibrado respecto a la posición de la cámara en la panza del avión, entonces nos va a dar la coordenada de cada vez que obtura la cámara fotográfica la coordenada de esa foto. Y el IMU lo que nos está dando es, el inercial es la inclinación del avión. Recuerden que los valores los grados de libertad de una toma fotográfica era la inclinación de la cámara. ¿Recuerdan aquello de balanceo, cabeceo y giro? Es decir, el IMU nos está diciendo a nosotros qué tanto giró el avión respecto a la deriva que va llevando por el viento, qué tanto se inclinó las alas del avión, el balanceo, o qué tanto bajó la nariz del avión, lo que es el cabeceo. Omega, phi y zeta lo vamos a ver en los movimientos de la restitución. Entonces el IMU nos da conjuntamente con la inclinación del eje de toma y el GPS la posición del punto principal del eje de la toma. Estos son elementos fundamentales a la hora de los trabajos de restitución. Y estos GPS, por supuesto, siempre vamos a tener una estación de tierra, una estación permanente. Hoy ya tenemos en el país una cobertura bastante importante de estaciones permanentes, de manera que en el postproceso corrige la posición del GPS, eliminando todos los ruidos del sistema, los errores que pueda tener de atmosférico, etcétera, etcétera, y nos termina dando un valor de precisión bastante importante. Acá en este caso, este esquema ustedes van a leer esto del láser porque está sacado de un perfilamiento láser, ¿no? Pero es el caso lo mismo, el sensor acá o puede ser una cámara fotográfica digital o puede ser un LIDAR, puede ser el LIDAR o sea un sensor láser. Al efecto de la posición de la cámara, el esquema es el mismo. Y visto un poco el esquema dentro del avión, yo voy a tener entonces una antena GPS en algún lado del techo del avión, voy a tener una computadora que me está coordinando el sistema con el GPS, con el comando del avión. El piloto va a tener una pantalla para ver cómo va el track. Voy a tener, por supuesto, la vinculación a la cámara digital que está obturando. Y puedo tener también un sistema de navegación que todavía se sigue utilizando, que va llevando el fotógrafo. Y por supuesto, una estación en tierra, ¿no? Este es el esquema general del equipo del GPS de lo transportado. Acá lo que habría que agregarle a este esquema ahora es el IMU, el inercial. Esto es para esta empresa, esto más o menos es el aparato, lo que es la computadora con la visual de cómo va haciendo el track del fotógrafo, la que tiene el piloto mientras va manejando, la antena de GPS, y cómo se va viendo el recorrido que va haciendo el avión. Van a encontrar entonces un montón de empresas cada vez más que van a ofrecer tecnología cada vez más avanzada sobre cómo guiar el sistema del avión con el inercial y con el GPS incorporado. Bueno, esto es entonces un poco en grandes rasgos lo que es el plan de vuelo. Después vamos a volver a profundizar la planificación del vuelo para los drones, donde tal vez se repitan algunos de estos conceptos, pero lo vamos a dejar para cuando ustedes veamos la unidad temática de los drones, que en ese momento vamos a poder volver sobre la planificación de las líneas de vuelo digitales.